Bienvenidos al curso SolidWorks Motion. En esta lección número 1 vamos a aprender a configurar un estudio de diseño básico, el cual nos va a ayudar a ir adentrándonos en este complemento de SolidWorks para analizar nuestros componentes y todos nuestros ensamblajes de manera armónica para ver si su funcionamiento es el ideal o el que queremos en la vida real. Para ello, vamos a abrir primeramente nuestro archivo de la lección 1, llamado gato, que consiste precisamente en un gato hidráulico para un automóvil, el cual le vamos a aplicar un estudio de movimiento básico. Bien, por cuestiones iniciales es importante reconocer que el Motion Studio lo encontramos en la parte inferior, pero en sí el complemento de SolidWorks Motion para poder hacer los estudios únicamente está disponible en ensamblajes, no está disponible para piezas. Si nosotros damos clic en el Motion Studio, podemos hacer algunos estudios de movimiento básicos. Por aquí podemos ver que tenemos una animación o un movimiento básico, en el cual podemos configurar algunos criterios como un motor, algún tipo de resorte, algunos tipos de contacto que vamos a ver más adelante y la acción de la gravedad. De ahí en adelante no hay mucho que hacer sin habilitar el complemento de SolidWorks Motion. Pero para poder acceder a la tercera herramienta, vamos a ir a nuestro complemento y vamos a ubicar SolidWorks Motion. Recuerden, si lo habilitan, en esta parte de aquí se va a quedar habilitado para todas las sesiones. En dado caso de que no lo requieran así, para que no esté consumiendo recursos, pues van a ubicar en la pestaña de complementos el SolidWorks Motion. Del lado izquierdo es para que se inicie únicamente cuando inicien una sesión de SolidWorks y del lado derecho es para que se quede siempre activo. Entonces, cualquiera de las dos opciones nos va a permitir. La que yo recomiendo, pues desde luego es utilizarla esta, para que únicamente se quede activo cuando lo utilicemos o al menos de que recordemos deshabilitarlo y habilitarlo secuencialmente cuando no lo estemos utilizando. Podemos ver que aquí ya lo tenemos activado. Y si nosotros damos clic acá donde habíamos visto previamente, ahora ya tenemos activado el análisis de movimiento, que es básicamente lo que nos permite graficar y ver todos los resultados y magnitudes que necesitamos para nosotros poder ver el comportamiento y cuáles serían los requerimientos energéticos que requiere propiamente nuestro componente en la vida real. Bueno, también podemos identificar que aquí pues, tenemos un asistente de animación, el cual nos ayuda a hacer unas animaciones automáticas para cuando queremos hacer una especie de presentación ejecutiva sobre nuestro componente o nuestro ensamblaje ya terminado. Por acá tenemos una marcación automática que casi no ocupamos y lo que ocupamos más en sí son unos motores rotatorios o motores lineales. Ahorita vamos a configurar alguno para poder darle movimiento a nuestro componente, algún tipo de resorte para que amortigüe nuestro movimiento. Por acá tenemos algunos amortiguadores y la parte donde vamos a meter nuestras fuerzas. Posteriormente tenemos la opción de contactos, donde podemos ver o lo vamos a utilizar de forma avanzada en posteriores lecciones para ver si hay algún contacto entre un componente y que ese contacto permita mover a un componente siguiente y así secuencialmente. Tenemos también el icono que nos permite meter la fuerza de la gravedad y tenemos habilitados nuestros resultados. En esta parte es donde vamos a utilizarla nosotros para ver cuál sería el consumo energético que necesitaríamos nosotros para levantar un auto de aproximadamente unos 900 kilogramos que pesa un auto estándar en promedio. Bueno, también es importante
conocer qué es lo que buscamos o cuál es nuestra intención de diseño o qué es lo que queremos buscar con nuestro componente, para, partiendo de el ensamblaje, que este ensamblaje sea de cierta forma que nos permita a nosotros generar un estudio de movimiento correcto. Por ejemplo, voy a dar un zoom y aquí en nosotros en la vida real, si ponemos aquí la manija y empezamos a girar, este tornillo empieza a rotar y empieza a abrir o cerrar nuestro gato de tijera. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado al momento de hacer nuestro ensamblaje para darle las relaciones de posición necesarias, sobre todo las mecánicas, para que podamos tener nuestro ensamblaje, ensamblado, valga la redundancia, de cierta forma que nos permita a nosotros tener un comportamiento como si fuera en la vida real. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos girarlo. Podemos girarlo y ver cómo se sube, se baja, se sube, se baja. Y esto es realmente el comportamiento que debiera tener en la vida real. Por lo tanto, nuestro componente está bien ensamblado. Voy a ir a la pestaña de archivo y darle la opción de volver a cargar, porque es importante también que nosotros, cuando tengamos nuestro modelo y vayamos a hacer un estudio de movimiento, lo tengamos en la fase donde queremos moverlo. Si nosotros ahorita hubiéramos hecho el estudio de movimiento después de haber movido estas caras, seguramente nuestros resultados hubieran variado porque ya no hubieran sido los mismos resultados. Por eso es importante, en este caso, volverlo a cargar. Bien. Entonces, para comenzar con nuestro estudio básico por esta primera lección, pues vamos a meter un motor rotatorio, o en este caso un motor, y tenemos que seleccionar una cara cilíndrica en este caso. Voy a seleccionar esta, pero también podemos meter un motor lineal, que va a ser parte de una de nuestras lecciones futuras. Automáticamente se nos pone la cara y la dirección, pero si yo supongo que quiero levantar el automóvil, no va a poder levantarlo si yo lo giro hacia la izquierda. Si yo lo giro en este sentido antihorario, lo que va a hacer es cerrarse mi gato. Sin embargo, yo necesito que se abra, por lo tanto debe este motor de girar hacia el otro lado. Si yo empiezo a girar hacia el otro lado, voy a hacer de que mi gato empiece a abrir y que la fuerza que yo le programe de este automóvil de aproximadamente 900 kilos se vaya ejerciendo, porque no tendría caso poner, en este caso podemos ver que, o vamos a ver a continuación de que nuestra gravedad va a estar sobre el eje Y. Entonces, no tendría caso poner la normal hacia abajo, porque la fuerza va hacia abajo y nuestra normal iría también hacia abajo y nuestra fuerza ejercida por el peso del automóvil también iría hacia abajo. Entonces únicamente tendríamos que hacer la suma de fuerzas. Sin embargo, no queremos hacer eso. En dado caso, no necesitaríamos hacer un estudio de movimiento para calcularlo. Lo que queremos hacer es lo contrario. Queremos ver cuánta fuerza necesita ejercer este motor para contrarrestar la fuerza de la gravedad y además poder levantar este automóvil que pesa aproximadamente 900 kilos. Es por ello que es importante la dirección. Bueno, ya que tenemos la dirección, vamos a bajar un poco más y tenemos algunas opciones como una velocidad constante, tenemos alguna distancia que oscile entre algunas direcciones, tienen algunos segmentos, algunos puntos de datos en dado caso de que los tengamos en un archivo de Excel, alguna expresión matemática y también podemos programar servomotores. Lo que necesitamos para esta lección es una velocidad constante y la vamos a dejar a 100 revoluciones por minuto. Y con esas es lo único que vamos a configurar para validar la operación.
Bien, automáticamente en nuestra línea del tiempo se nos agregan los 5 segundos que son necesarios para hacer nuestro estudio, pero nosotros lo podemos configurar a más segundos. Para cuestiones de esta lección, con esto que nos da automáticamente es suficiente. También podemos identificar que acá en nuestra parte del análisis de movimiento se nos ha creado o se ha cargado nuestro motor. Por aquí voy a bajar para hacer un análisis de movimiento porque estaba en la primera opción que era animación. Lo que necesito es precisamente hacer el análisis de movimiento para poder obtener los resultados, las gráficas, que es lo que me importa realmente. Y bueno, ya tengo mi motor y puedo ver que aquí tengo algunas otras opciones como son las relaciones y todos nuestros componentes. Además que tenemos la orientación de las vistas de cámara, las cuales las podemos desactivar o activar para tener un entendimiento mejor de nuestro modelo, lo cual lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ya tengo mi motor. ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues poner la fuerza de la gravedad, como lo habíamos dicho. La gravedad se encuentra sobre el eje Y. Así es que voy a seleccionar el eje Y y observen que acá en la parte derecha de mi pantalla, o en la parte izquierda según lo estén viendo, aparece la flecha hacia la derecha. Si yo le doy en el eje Y, ya me aparece a mí que va hacia abajo. Desde luego, en dado caso de que se los detecte mal, pues podemos invertir la dirección, pero la fuerza de gravedad debe de ir hacia abajo. Y vemos que es correcto. En versiones anteriores es necesario seleccionar en ocasiones alguna cara y alguna arista de dirección para poder tener de manera lineal o alineado de manera correcta las fuerzas. En dado caso de que estén utilizando una versión inferior a la 2022, más o menos la 2019, es la última versión que te pide configurar eso, pero ya versiones como la 2020, 2021 y 2022 ya no te piden esa configuración. Bien, entonces quedamos que la fuerza de gravedad va hacia abajo, valido mi operación y ahora lo que voy a meter pues es una fuerza, ¿no? Para simular el peso del automóvil. Entonces, ¿dónde se va a ejercer esta fuerza? Importante, se supone que debe de recaer en todas estas caras, o al menos en algunas de estas caras, donde va a hacer presión mi gato con el automóvil. Sin embargo, pues yo no tengo la opción de seleccionar tantísimas caras. Por lo tanto, tengo que tener en conocimiento dónde se pudiera proyectar toda esa fuerza. Yo, desde luego, como sé que ya he utilizado un gato mecánico, sé que toda esta fuerza del peso del automóvil se va a transmitir directamente aquí. Seguramente va a haber fuerzas en esta cara, va a haber fuerzas en esta cara, en esta otra, en estas caras redondeadas, tal vez en estas que quedan más abajo también, pero todas ellas van a converger en un solo vector y este vector resultante va a ser en esta cara. Bueno, teniendo eso en consideración, podemos invertir o dejar la fuerza como vemos a continuación, porque el coche está ejerciendo fuerza hacia abajo y la fuerza va a ser respecto al origen del ensamblaje, vamos a dejar de esa forma. Y también tenemos algunas funciones como son la de constante, que sea de manera armónica por algunos segmentos, puntos de datos y algunas expresiones como lo vimos también en el motor. Vamos a dejarlo de manera constante, que esa fuerza siempre se esté generando, porque realmente en la vida real así es, y vamos a programar nuestros 9000 newtons, que es aproximadamente lo que ejerce un automóvil de alrededor de 900 kilos. Y ya que tenemos eso, vamos a validar nuestra operación. Y aquí en nuestra línea del tiempo, pues ya tenemos cada una de las
fuerzas que hemos puesto, ¿no? Tenemos nuestro motor, tenemos nuestra fuerza de la gravedad y nuestra fuerza. Con esos factores ya podemos realizar la simulación de movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por acá debemos asegurarnos de que estemos en análisis de movimiento y vamos a darle play. Observen cómo se va levantando y precisamente eso es lo que queríamos en la vida real, que se levante y no al contrario, que vaya bajando, porque si va bajando únicamente haríamos la sumatoria de todas las fuerzas respecto a la normal. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es ver cuánta fuerza necesita este motor o cuánta fuerza necesitaríamos todos nosotros aplicarle a esta manija para que levante este automóvil. Bueno, ya que lo tenemos simulado, ahora sí podemos ir a los resultados. Voy a ponerlo aproximadamente por aquí. Y esos resultados los obtenemos en el icono de resultados y trazados. Vamos a dar clic en él. Y tenemos varias cosas que seleccionar o varias que podemos seleccionar. En seleccionar categoría podemos ver el desplazamiento, velocidad y aceleración, las fuerzas, el momento, energía o electricidad, que en este caso sería el consumo energético que necesitamos investigar, y otras cantidades. Nosotros vamos a seleccionar ahorita las fuerzas para saber cuánta fuerza se necesita, y de la segunda subdivisión vamos a ubicar la fuerza de torsión. Cabe mencionar aquí, punto importante, que hay algunas fuerzas que no son compatibles con este tipo de estudio. Para que puedan ser compatibles con el tipo de estudio necesitamos crear estudios los cuales nos vayan a dar ese tipo de resultados. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente si yo selecciono, por ejemplo, fuerzas del motor y después selecciono mi motor, no me carga mi motor. Y eso es porque es incompatible estos dos resultados. Por ello, voy a seleccionar acá la fuerza de torsión y algunos de ellos, pues sí, me van a permitir seleccionarlo y crear este gráfico. Bueno, aquí lo que necesito es la magnitud de esta fuerza de torsión, de esta fuerza que se está ejerciendo en esta parte. ¿En dónde? Pues en nuestro motor. Como pueden ver, son compatibles y automáticamente al seleccionar el motor ya me carga a mi motor. Voy a bajar un poco más. Acá en esta parte nos dice los resultados del trazado, o sea, crear uno nuevo o que haya uno nuevo existente. Vamos a utilizar las dos opciones ahorita, pero por lo pronto necesitamos un trazado nuevo porque no tenemos un gráfico nuevo. Como trazado entendamos un gráfico previamente ya hecho. Bueno, entonces vamos a crear uno nuevo, resultado frente al tiempo, o a un fotograma o a un nuevo resultado, lo vamos a dejar frente al tiempo que tenemos programado, que es nuestra simulación, y con esos datos que pongamos es suficiente para crear nuestro gráfico que necesitamos. Aceptamos y vamos a expandir un poco más nuestra gráfica. Y bueno, aquí podemos ver cómo se va a ir aplicando la fuerza conforme pasen los segundos hasta 5 segundos. Como pueden observar, al inicio del ciclo se requieren 7.325 newtons por milímetro para poder empezar a subir nuestro automóvil. Conforme van pasando los segundos, se va minimizando la fuerza requerida para poder levantar este automóvil. Siempre el arranque o el torque que necesitamos para comenzar un movimiento va a ser mayor a después al que tenemos en tiempos siguientes, ya que se va estabilizando nuestro modelo, y es por ello que el consumo energético en algunos motores se recomienda no apagarlos tan cotidianamente. Un ejemplo muy claro podemos verlo en los motores de combustión a diésel, en los cuales no se recomienda apagar y encender tan seguido como lo hacemos con un motor de combustión a gasolina, ya que el consumo energético para arrancarlo es más excesivo que si lo dejáramos prendido algunos segundos más. Bueno, entonces ya tenemos
este gráfico, pero ahora nosotros necesitamos ver qué energía necesitamos para poder empezar a levantar este automóvil. Para ello regresamos nuevamente a nuestros gráficos y trazos y vamos a seleccionar ahora la energía. Necesitamos calcular cuánta energía necesitamos. En subcategoría vamos a poner el consumo energético y como tercera opción, bueno, en este caso no nos habilita la tercera opción porque no es necesaria. Como última opción vamos a volver a poner nuestro motor rotatorio. Queremos ver cuánta energía se necesita para realizar toda esta fuerza. Bueno, ahora sí, en resultados del trazado ya podemos habilitar agregar uno existente. Esto quiere decir que si yo le dejo aquí habilitado crear uno nuevo, me va a crear dos gráficas. Pero lo que yo necesito para que sea más fácil es contrastar las dos gráficas, una contra la otra. Yo puedo hacerlo de manera fácil diciéndole que lo agregue en uno existente y el existente pues es el único que tengo llamado trazado 1 que aparece acá. Si tuviera más gráficos pues seguramente aquí tendría más habilitados. Y ya que tengo seleccionado el trazado 1 puedo ver de que ya con esto es suficiente y voy a aceptar y automáticamente se me va a actualizar esta gráfica con el consumo energético que yo necesito para poder hacer dicho movimiento y acepto. Como pueden ver, voy a expandir un poquito más. Como pueden ver, tenemos un consumo energético que va desde 52 hasta 77. Por lo tanto, para comenzar a mover nuestro gato hidráulico y empezar a levantar este automóvil, necesitamos un consumo energético de 77 vatios. Desde luego, si necesitamos convertirlo a otras unidades, podemos ir a la configuración. Podemos ir aquí a configuración en dado caso que necesitemos otras unidades y en propiedades del documento vamos a ubicar unidades. Y por aquí podemos ver el consumo energético de energía que nos lo da en vatios, la fuerza en newtons. Podemos cambiar en cada uno de ellos y ver cómo nos lo daría nuestros resultados o directamente personalizarlo. Al momento de que damos personalizarlo podemos cambiarlo aquí dando clic en vatio y seleccionar un kilovatio o un caballo. En dado caso de que no lo necesitemos, con eso sería suficiente. Vamos aquí a cancelar, regreso a mi barra y ahora sí, ya que sabemos cuánto es el consumo energético, para comenzar a dibujar, a levantar este automóvil con este mecanismo, pues con eso damos por terminada nuestra lección del día de hoy. Podemos guardar los cambios y continuaremos en nuestra siguiente lección.